Bueno, Enrique, dentro de esta tarea casi cruzada de explicar a todo el mundo que la inteligencia artificial no es como el cambio climático, que es un mito, esto es de verdad, pero hay que explicarlo siempre en ámbitos concretos donde nos puedan explicar dónde está funcionando ya. Exacto, y sobre todo en medicina. Sí. Ahora que es un avance lo que hay en todo, y tenemos aquí al profesor Ruiz Moreno, oftalmólogo que ya ha venido otras veces, muy querido. Te tengo que decir, todo el mundo llama para que vuelvas, para explicar cosas, y nos va a explicar hoy la inteligencia artificial en oftalmología, que lleva ya trabajando 4 años. Bueno, esto, doctor, bienvenido otra vez. Gracias. Esto no hay cosa más delicada y no hay cosa que la gente tema más, por aquello de que le da miedo los ojos. Mira que ha mejorado toda la técnica y tal, pero bueno, es un miedo, digamos, atávico y natural. O sea, el miedo a perder la vista, a la oscuridad en general, pues tal. ¿Cómo podemos convencerla de que la inteligencia artificial ha mejorado mucho tanto el diagnóstico como el tratamiento y luego sobre todo la previsión de qué me va a pasar? Siempre dicen, ¿y si me opero? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, bueno, va a pasar que estás mejor. ¿Pero mejor cómo? Dice, bueno, díselo al médico. No, pero ¿tú qué cuentas? Digo, mucho mejor. Solo con lo que te ahorras en gafas te puedes pagar perfectamente la operación. Pero aún así la gente sigue teniendo mucha prevención, doctor. Bueno, gracias por invitarme una vez más. El motivo de la charla de la inteligencia artificial yo creo que es básico. Hay un grupo de pacientes que tienen un gran riesgo de perder la visión, como son los diabéticos. Esto es un hecho ya que lo conoce todo el mundo. Ello obligaba a que los diabéticos debían realizarse un examen periódico del fondo del ojo y gracias a ellos muchas veces no tenían nada. Hace 4 años en el hospital implantamos un sistema de inteligencia artificial que el paciente llega, se hace una fotografía sin dilatarle la pupila y automáticamente la inteligencia artificial nos dice si se puede ir a su casa tranquilamente hasta el año que viene sin dilatar la pupila, o si por el contrario hay que pasarlo inmediatamente a la consulta de retina. Eso nos ha permitido tener a todos los diabéticos de nuestro área de salud perfectamente controlados y nos ha ahorrado, entre comillas, 2.000 visitas al año. No es que nos las haya ahorrado, sino que nos ha permitido optimizar nuestro tiempo para dedicarlo a otros pacientes que lo necesitan. Bueno, eso en estos 4 años, que es cuando ustedes llevan 4 años, digamos, con este esta programa. Tal. ¿Cómo, cuál es digamos, la diferencia que pone la inteligencia artificial de otros mecanismos que ya existían, aparte del natural, digamos, los expertos que sean ustedes? Es que me sale lo que dice Begoña Pillafondo. Dice, tengo una expertise como si tuviera una criada o algo. Bueno, pues es verdad que hay gente que tiene, primero, la educación, después la experiencia, que eso se llama la expertise, es la experiencia, y luego la formación para ir cambiando continuamente, ir mejorando esa actuación. A ver, competir con ellos es muy difícil porque ellos manejan bases de datos de miles, millones, que lo que hace es facilitar la labor del médico. Es decir, no tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial, sino al revés, aprovecharla para nosotros. Podríamos usarla o bien para este caso que estamos hablando, que es el despistaje del paciente diabético, o para ayudarlos en el diagnóstico, que sería el segundo aspecto que quería hablar. El médico no es reemplazado por la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial nos ofrece una ayuda diagnóstica en base a miles, millones de imágenes que te hace que tu diagnóstico sea muchísimo mejor. Luego, no tengamos miedo, utilicémosla en beneficio del paciente, que a fin de cuentas es nuestro trabajo. ¿Y cómo aprende usted a usar la inteligencia artificial, ese enorme banco de datos? A ver, hoy en día lo han hecho muy fácil. Cuando empezamos hace unos años costaba más, pero en este momento hay programas en los que tú emites, por ejemplo, una OCT, que es un estudio nuestro de retina, tú lo subes a tu programa de inteligencia artificial y a los pocos segundos te contesta diciéndote la patología que hay, las características, las lesiones y el diagnóstico probable. Bueno, o sea que ya prácticamente te da medio hecho el trabajo y usted lo que tiene es que comprobar, ¿no? Efectivamente, lo que digamos eso es que un ayuda. avance Absoluto. El que esté en contra de esto se equivoca. Pero ¿cómo sabemos que es nuestro diagnóstico? Porque en otros campos de la inteligencia artificial, cuando aplicamos la medicina, al hablar de parámetros, estamos hablando de personas que han tenido esas dolencias y se está haciendo una muestra gigantesca que
se adapta a nosotros, pero no siempre significa que esa sea nuestra dolencia, ¿no? Sí, a No ver, sé si me he explicado bien. Sí, pero esto es al revés. Es que, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, ¿no? Te meten en una serie de parámetros y deciden que lo que tú tienes es susceptible de malignizarse porque han visto que en otras miles de personas ha ocurrido así, pero nunca llegas a saber del todo si a ti te va a pasar eso. Bueno, pero eso es la prevención. Yo estaba hablando del otro aspecto, es decir, tú subes la imagen de una retina de un paciente y esa misma imagen te la contestan, señalándote dónde están los puntos, dónde está la lesión, no hay ninguna posibilidad de error. O no, Vale, a ti te o que ven, no hay. sí. O que no lo hay, que Claro. eso es lo que a nosotros nos ha permitido en ese 90% de pacientes que se van directamente a casa sin que los vea el O sea, no es médico. predictivo, es No, directamente yo estoy ya te hablando hace de diagnóstico. Eso es. El aspecto de la predicción también se está trabajando en ello, pero va un poco más despacio. Yo me estaba refiriendo al diagnóstico del despistaje, el screening, si queremos utilizar Sí. la palabra que a mí no me gusta, Sí. tenemos una palabra en castellano perfecta, y la otra es la ayuda al diagnóstico. Es decir, tú subes la imagen del paciente, en bases de datos con millones de imágenes te dicen, pues esto puede ser esto, Ujú. y evidentemente siempre acierta. ¿Por qué la diabetes es clave no solo en esto, en muchísimas dolencias? Quizá vivimos muchos más años y entonces la diabetes tiene una influencia prácticamente en un cuadro generalizado de dolencias, muchas graves. Pero ¿por qué específicamente la diabetes induce al error o a la duda o cómo han podido resolver este despistaje que realmente, esto de que haya 2.000 diabéticos que no necesiten tratamiento, que a lo mejor estaban ya desesperados o que veían un futuro muy negro, ¿por qué exactamente la diabetes llamaba a confusión? A ver, la diabetes se empezó con ello porque el diabético anteriormente, con los, digamos, peores controles que había, acababa haciendo retinopatía diabética y en muchos casos acababan en ceguera. Se demostró que si nosotros podíamos empezar el tratamiento en una fase precoz de la enfermedad, podíamos evitarlo. Claro, la única manera era revisar a todos los diabéticos el fondo del ojo. Y cuanto antes. Y cuanto antes. Entonces eso originaba un volumen altísimo de pacientes que era complicado de manejar. En este momento, gracias a Dios por este sistema, porque muchas veces no tiene nada, es decir, todavía está en una fase tan precoz que no hay que hacer nada más que controlar la diabetes y verle el fondo de ojo una vez al año o dos. Ese 90% son pacientes que gracias a eso no hay que hacerles nada, pero la gran ventaja es que al que está empezando lo detectamos muy pronto y se evita, yo no recuerdo hace años tener que hacer los casos de desprendimiento de retina por retinopatía diabética que hacíamos hace 20. Ha sido un cambio radical en estos ¿Y pacientes. otras dolencias que se pueden... Estamos trabajando ayuda con la la degeneración macular y con el glaucoma. Eso le iba a plantear las dos cuestiones. Claro. Uno que está mucho más asociado a la edad, otro también al estrés, a veces también, y esa es una cuestión que siempre hacemos, la parte genética, porque conforme más vamos, que una de las partes que te ayuda la inteligencia artificial es también la parte genética, ¿no? O sea, en este momento, si fuésemos capaces de combinar la carga genética del individuo con la inteligencia artificial, nos adelantaríamos muchísimo a la enfermedad. Todavía estamos un poco lejos. Pero las tres enfermedades principales en las cuales se está manejando inteligencia artificial es diabetes, donde ya está rutinariamente utilizada, por lo menos en nuestro hospital, degeneración macular y glaucoma, que son las tres principales causas de ceguera en nuestro medio. ¿El glaucoma exactamente en qué consiste? El glaucoma consiste en una lesión en el nervio óptico, en la gran mayoría de los casos achacado a un aumento de la presión intraocular que provoca una pérdida de fibras nerviosas y vamos perdiendo campo visual. De tal manera que, por desgracia, el paciente muchas veces se da cuenta tarde cuando ha perdido muchísimo campo visual y eso es irrecuperable. Vuelve a pasar lo mismo que en el diabético. Si lo detectamos pronto, no lo pierde y el paciente puede mantener una buena agudeza visual toda su vida. Hay un problema, el glaucoma agudo es que se manifieste de pronto. Claro, el glaucoma agudo es que hay dos tipos de glaucoma, el agudo y el crónico. El agudo es una pérdida brusca como consecuencia de un aumento de presión por una peculiaridad anatómica del ojo, que solo puede detectar el oftalmólogo en la revisión y haciendo un agujerito en el iris con el láser lo evitamos. Y otra cosa es el glaucoma crónico simple, que ese es el que es silente, no da la cara hasta que lleva mucho tiempo el enfermo. Y en dolencias
menores, por llamarlas de alguna manera, tipo vista cansada, pérdida de visión, el tema de las pantallas, ¿ahí nos va a ayudar de alguna manera la inteligencia A artificial? ver, yo creo que no. Digo menores, él pero lleva nos gafas. afectan a todos. Yo llevo gafas, soy un poco miope, lo cual me viene muy bien para trabajar de cerca. Pero, por ejemplo, vista cansada, todos estos temas en los cuales la imagen no es principal para el diagnóstico, no aporta mucho. Es decir, en nuestro caso es una especialidad que trabaja mucho con la imagen y donde la inteligencia artificial aporta muchísimo. Tú subes miles de imágenes al servidor, le enseñas al servidor y después el servidor va aprendiendo. Todo lo que se diagnostica por medio de la imagen, que en nuestro caso es gran parte de la patología, ayuda muchísimo. Bueno, y... Oye, perdón. No, lo de los escotomas y la córnea, que Bueno, a ver, dijeras dos palabras de ello. Dos palabras. El escotoma. El escotoma es una pérdida de campo visual, como aparece en el glaucoma, de tal manera que como consecuencia de una pérdida de capas de fibras o lesión en la retina, el paciente pierde una parte de su campo visual. Esos escotomas, salvo en los casos de la migraña, que son temporales y desaparecen, son pérdidas irreversibles de campo visual, que van asociados a lesiones de retina, a lesiones de nervio óptico o a tumores cerebrales o de la vía óptica. Implican siempre un problema importante y que inmediatamente hay que acudir al oftalmólogo. Pues, yo Pues creo, ahí doctor, está, que- siempre vamos aprendiendo. Muchas gracias, Todos. doctor, como siempre, y felices Pascuas. Y lo mismo, muchas gracias y feliz Navidad. Y hacemos una pausa y a la vuelta una estrella Michelin que nos visita. Prácticamente un restaurante recién nacido, Bueno, tú un ya lo año. recomendaste mucho Sí, antes yo lo de la dije. estrella. Sí, Y fíjate, al por final... una cosa tan navideña como que conocí a sus padres. Tienes que ir al restaurante de mi hijo, pues voy, ya sabes que yo tengo aquí, me puso mi padre una suela, o sea, yo no tengo paladar, tengo ahí me echaron una suela y tal, pero si hay que ir se va. Eso. Oye, hasta yo Pues entendí funciona. que eso era muy bueno. Pues hoy Sí. nos lo van a contar. Eso es. Lo probaremos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.